Buenas noches para todos, Dios los bendiga, es un privilegio para mí nuevamente saludarles y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren muy bien, que todo vaya marchando bien en esta semana. Y bueno, quiero recordarles nuestra reunión este próximo domingo a las 9 de la mañana. Espero que todos podamos estar muy puntuales, que podamos participar de la alabanza al Señor, que podamos estar durante todo el culto y que podamos ser bendecidos a través del propósito y del plan de Dios. Así que mis hermanos, bienvenidos una vez más y quiero que antes de empezar podamos hacer una oración y nos dispongamos para recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra, de poder meditar en ella, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque tú nos guías, Señor, a través de ella. Gracias, Señor, por cada persona que va a ver este mensaje, que lo va a escuchar, que va a meditar junto a nosotros en la lectura de tu palabra, Señor, y que va a tomar decisiones, que va a recibir la luz que viene de tu palabra, Señor. Te amamos, Señor, y que sea tu Espíritu guiando esta breve reflexión de tu palabra y que podamos ser edificados. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, bendiciones para todos, un abrazo cordial a los que se van uniendo, a los que van llegando a la transmisión. Y bueno, quiero pedirle en esta noche que vaya en su Biblia al Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 4. Lucas 19, versos 1 hasta el 4. Así que lo invito para que por favor busquen su Biblia y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Muy bien, dice la palabra del Señor allí en Lucas 19, versículos 1 hasta el 4. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Hermanos, yo no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o se ha sentido de esta manera. ¿Ha querido conocer a alguien famoso en su vida? Alguien que usted admire, que tenga mucha relevancia, que sea un artista, un deportista, un pintor, un músico, un político, en fin, a veces tenemos personas con las que nos somos muy afines y a veces de repente tenemos la oportunidad de conocerles personalmente y de poder conversar. Yo creo que todos hemos tenido al menos ese deseo, ¿verdad?, en nuestra vida. Algunas veces también, alguna vez quise conocer a un cantante cristiano que admiraba mucho hace unos años. Algún día mi esposa me dijo, ay, chévere sería que si él viene a un concierto, tú puedas ir al camerino y conversar con él. Y fantaseábamos pensando en cómo hubiera sido eso, pero bueno, no se dio, no sucedió. Pero creo que todos en algún momento hemos pensado eso, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos personas a las que admiramos y a las que quisiéramos conocer, pero detrás de esas personas que tanto admiramos hay personas reales, hay personas con sentimientos, hay personas con dolor, hay personas con anhelos, son personas que como tú y como yo también tienen necesidades espirituales. ¿Qué pasaría si hoy de repente tú pudieras conocer a esa persona? Pues, ¿sabes? En esta historia que estamos leyendo en el día de hoy, vamos a ver cómo había un hombre llamado Zaqueo que quería
por lo menos ver a Jesús, por lo menos quería conocerlo. Así que este encuentro que vamos a ver hoy nos va a permitir ver unos rasgos muy bellos de nuestro Señor, con los cuales yo espero que tú hoy puedas ser edificado y que puedas seguir admirando y adorando a nuestro gran Salvador. Estos textos nos permiten conocer a Jesús como una persona compasiva y dispuesta a dar una oportunidad a aquellos que se han extraviado de Dios. Pero primero resolvamos una pregunta. ¿Quién está entrando a Jericó en el versículo 1? Si tú miras tu Biblia, te vas a dar cuenta que es Jesús el que está llegando a Jericó. Y yo encuentro un detalle muy interesante en ese versículo 1. Y es que se cumple algo que siempre vamos a ver en el Evangelio. Que no es el hombre el que está buscando a Jesús, sino es Jesús el que está en búsqueda de los hombres. Es el Dios hecho carne, es Dios siempre buscando al hombre para que pueda reconciliarse con él. Recordemos que inclusive desde el mismo momento en el que Adán y Eva cayeron en el huerto, fue Dios quien los buscó, fue Dios quien les hizo unas vestiduras para que no se sintieran avergonzados, fue Dios quien les dio una promesa de redención. Así que este es un principio que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la Biblia, que siempre va a ser Dios el que está en búsqueda de los perdidos. Y si tal vez hoy tú que miras este mensaje, tal vez miras este video y estás extraviado de Dios, quiero decirte que el Señor te está buscando, que Dios quiere que te reconcilies con Él, que Dios desea que tú puedas conocerle personalmente y tener una experiencia real de comunión con Él. Jesús sigue hoy buscando a los perdidos. Él sigue llamando a aquellos que van por la vida sin su luz y su amor. Pero vayamos al versículo 2. Y leamos el versículo 2. Dice, había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Recordemos que para esta época el Imperio Romano tenía el control de todo ese sector y por ende los impuestos eran recaudados para el Imperio Romano. En el caso de Zaqueo, Zaqueo era un hombre judío y no era muy querido, creo, por dos razones. Primero, porque era un judío cobrando impuestos a personas judías y dárselos al Imperio Romano. Pero además de eso, Zaqueo era alguien que sacaba su tajada. Zaqueo era alguien que se beneficiaba de esos impuestos, ¿verdad? Según lo que podemos ver en el versículo 2, nos deja ver que él se había hecho muy rico, muy rico. Su riqueza no era bien habida. Su riqueza era el fruto de mucho fraude, era el fruto de cobrar mucho más de lo que el imperio pedía. Así que para nada era querido este hombre Zaqueo, era muy odiado, la gente lo detestaba, era alguien que era muy aborrecido. Así que este es el personaje con el cual hoy vamos a ver que Dios busca a las personas. Ahora leamos por favor el versículo 3. El versículo 3 dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Y aquí encontramos algo interesante. Y es que Zaqueo, ese hombre que todo el mundo aborrecía, ese hombre que al parecer tenía todo en la vida porque tenía mucho dinero, tenía una buena posición frente al Imperio Romano, era un hombre que tenía una necesidad de Dios. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque cuando él se entera de que Jesús va a llegar o va pasando por Jericó, resulta que él dice, yo tengo que, por lo menos quiero verlo, por lo menos quiero tener la experiencia de conocerlo, verlo pasar.
Y es interesante porque para que esto suceda significa que Zaqueo tuvo que haber escuchado muchas cosas que habían pasado antes de que él pasara por Jericó. Y ya se había corrido la voz. Y Jesús era muy famoso. Y cuando él llega a Jericó, pues sin duda alguna podemos ver que había una gran multitud esperándolo. Había mucha gente que quería conocerlo, verlo y que pudieran tener por lo menos la experiencia de saludarlo, de saber quién era y de que él les pudiera bendecir a través de algún milagro, de algún favor. Así que miremos que Zaqueo en medio de todo era un hombre que sabía que necesitaba de Dios, sabía que necesitaba de Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo ante ese obstáculo que tenía? El obstáculo que tenía, sin duda alguna, era su estatura, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que él era pequeño, era bajo de estatura, y además que había una gran multitud que estaba allí, siendo un impedimento para que él pudiera ver a Jesús. Así que miremos lo que nos dice el versículo 4. Dice, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Zaqueo estaba desesperado por ver a Jesús. ¿Y sabes una cosa? Yo puedo ver aquí que cuando el Espíritu de Dios empieza a inquietarnos, empieza a llamarnos, empieza a mostrarnos que necesitamos de Dios. Hacemos cosas que parecen ilógicas, hacemos cosas que de repente preguntamos, ¿yo por qué? ¿Por qué estoy en un grupo de oración? ¿Yo por qué estoy viendo un video en YouTube sobre Jesús? ¿Yo por qué estoy pidiéndole a alguien que ore por mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué cuando voy a dormir me hago tantas preguntas acerca de mi existencia? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios prepara nuestros corazones. Él está inquietándonos para que nosotros busquemos a Dios, nos reconciliemos con Él. Estoy absolutamente seguro que Zaqueo había sido inquietado por el Espíritu de Dios. Zaqueo tenía dinero, Zaqueo era rico, pero podemos darnos cuenta de que Zaqueo había sido inquietado por el Señor. Así que Zaqueo quería desesperadamente ver a Jesús. Y por eso hizo lo que fuera necesario para lograrlo. Zaqueo era un hombre como tú y como yo, que quería tener un acercamiento al Señor, pero su condición era un impedimento para acercarse a Él. ¿Cuál condición? Su condición moral. O sea, sabíamos que él era un hombre que había robado a las personas de su región. Es posible que en sus momentos de reflexión interna, Zaqueo anhelara reconciliarse y encontrar el propósito de Dios en su vida. Posiblemente, Zaqueo se consolaba con tan solo pensar que podía ver a aquel que estaba cambiando vidas donde quiera que pasaba. Tal vez Zaqueo pensaba, por lo menos voy a verlo, por lo menos voy a ver a aquel de quien todo el mundo habla, que los sana, que los ama, que los restaura, que resucita muertos, aquel que perdona pecados y da oportunidades, aquel que dice que viene de parte de Dios. Seguramente Zaqueo tenía todo ese sentimiento y toda esta lucha, y el Espíritu de Dios le estaba diciendo, tienes que buscar a Jesús, tienes que tener una cita con Él, búscalo, búscalo. Y yo ruego a Dios en esta noche que sea el Espíritu de Dios inquietándote para que tú busques más al Señor, para que tú busques más a Dios. A veces las ocupaciones, a veces hay ciertas circunstancias y terminamos de pronto distraídos, a veces actuando de una forma un poco carnal en la vida, y de repente viene el Espíritu de Dios y nos recuerda, no fuiste creado para vivir así, fuiste creado para vivir en la presencia de Dios, fuiste creado para estar reconciliado con Dios, para tener una relación con Él y para vivir para su propósito.
Y todas estas cosas, muy probablemente, estaban en la mente, en el corazón de Zaqueo. Zaqueo estaba desesperado por querer ver a Jesús. Ahora, quiero que te des cuenta de algo, y es que muchas veces en una multitud que busca a Jesús pueden haber muchas pretensiones. Lo bello es que el Señor las conoce todas. El Señor sabe por qué estamos buscando. El Señor sabe inclusive por qué estamos en un lugar donde la gente quiere verle. Algunos, como sucede en otros relatos de los evangelios, lo buscaban solo porque Él les había dado pan, porque Él había multiplicado los panes y los peces, y lo estaban buscando solo para eso, porque sabían que Él podía sustentarlos, podía cuidarlos, pero no lo buscaban realmente por quien Él es, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero miremos qué sucede en el versículo 5. Léelo conmigo, por favor. El versículo 5 dice: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¿Tú te imaginas lo que pudo sentir Zaqueo en ese momento? Si toda la multitud se agolpaba tan solo para verlo pasar, pero de repente ese maravilloso ser llamado Jesús alza su mirada a ese árbol sicomoro y le habla a Zaqueo. ¿Te imaginas lo que pudo sentir él? ¿Te imaginas lo que pudo sentir él diciendo, todo el mundo se muere por tan solo verlo, y él se detuvo? Y es más, conoce mi nombre porque lo llamó por su nombre. Lo llamó Zaqueo. Pues mis hermanos, este es el Jesús que salva a los pecadores. Ese es el Jesús que va por el camino y te conoce por tu nombre. Este es el Jesús del cual la Biblia nos enseña. Jesús miró a Zaqueo. Jesús mira a los pecadores. Jesús mira a los perdidos. Jesús mira muchas veces en esa habitación donde oramos, en esos caminos en los cuales vamos meditando. A veces el Señor está ahí y el Señor nos mira y Él nos llama por nuestro nombre, porque Él nos conoce, porque Él sabe quiénes somos, porque Él conoce nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. Él muchas veces sabe aquellas palabras antes de que las digamos. Es más, Él conoce nuestros pensamientos. Él es Dios y te conoce y me conoce. Imagina entonces lo que pudo sentir Zaqueo al ver y oír a Jesús hablarle directamente a él. Hoy Jesús sigue mirando a los ojos de la humanidad que están lejos de Dios. Aquellos que escuchan de un Jesús real y vivo que transforma vidas. Hoy Él está pasando por tu casa para mirarte y llamarte por tu nombre. Hoy, tan solo si tú tienes fe, tan solo si tú crees, hoy Jesús está pasando por tu casa, buscándote para llamarte por tu nombre. Él puede ser el Dios que se encuentra contigo en medio de la multitud. Él es el Dios personal. Él es el Dios que, a pesar de que haya muchos millones de millones buscándole al mismo tiempo, puede tener una conversación personal contigo como si nadie más existiera alrededor. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? El versículo 5 dice que Jesús le dijo, baja enseguida, porque hoy debo hospedarme en tu casa. No solo Zaqueo tuvo la sorpresa de que Jesús lo mirara y que lo conociera por su nombre, sino que Jesús va mucho más allá y le dice, es necesario que yo vaya a tu casa. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas lo que pudo sentir Zaqueo en ese momento? No solo me conoce, no solo me miró, no solo me habló, sino que además el glorioso Hijo de Dios
¿quiere ir a mi casa? ¡Wow! Jesús siempre tiene más y más para rebosar de alegría a aquellos que lo están buscando. La Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él tiene mucho más. ¿Has pensado lo que puede pasar si en realidad tú te dedicas a buscarlo en oración? ¿Has pensado? Yo recuerdo hace algunos años donde en realidad fui como retado a ser un hombre de oración. Y entonces decidí que me iba a levantar más temprano de lo habitual. Y dije, yo quiero tener comunión con el Dios de la Biblia. Yo quiero conocer la presencia de Dios. Yo quiero estar en el Espíritu. Yo quiero tener una comunión real con el Dios de la Biblia. Y empecé a madrugar y empecé a orar temprano. Y ¿saben? Fui extasiado, fui muy bendecido al encontrarme con Dios en esos momentos de oración. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en mi casa, esperando que yo sacara un tiempo para hablar con Él. Vayamos más allá, mis hermanos. Vayamos más allá en nuestra fe, en nuestra oración, en nuestra vida de fe. Vayamos mucho más allá. No nos conformemos con una rutina espiritual. Vayamos en oración a Dios, porque Él tiene mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. Tiene mucho más, mucho más, mucho más. No te conformes con 5 minutos de oración. No te conformes con leer un versículo y salir corriendo. No te conformes con eso. Debes ir más allá con el Jesús de la Biblia. Debes ir más profundo con Él, porque Él tiene más y más para rebosar de alegría a aquellos que lo buscan. El creador del universo, que había mandado que existiera el sol, las estrellas, la luna, el mar, los planetas, que había creado al hombre, es el mismo que le estaba diciendo a Zaqueo, hoy quiero ir a tu casa. No rechacemos tan bella petición que hace el Señor a nuestra vida. Porque el Señor, el Creador, el dueño de todo lo que existe, el amo absoluto, nos dice que Él quiere estar con nosotros. Hoy Jesús quiere ir mucho más allá de verte y saludarte por tu nombre. No solo quiere ir a tu casa, Él ahora quiere morar dentro de ti. Quiere habitar para siempre dentro de ti. Tu casa nunca más se sentirá sola. Tú nunca estarás solo, porque Él ha prometido hacer su morada en ti. El mismo Jesús que caminó en Jericó, el mismo Jesús que las multitudes asediaban, es el que ahora ha prometido y desea vivir dentro de ti para siempre. ¿Cómo reaccionó Zaqueo? Mira lo que dice el versículo 6. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Mis hermanos, qué bello es cuando nosotros nos reconciliamos con Dios. Y entonces volvemos a casa y sabemos que ahora ya no estamos solos, que ahora Jesús está con nosotros y que ha venido para quedarse para siempre. Lamentablemente, mira lo que sucede en el versículo 7. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Y aquí encontramos algún obstáculo. ¿Sabes? A veces nosotros estamos orando para que Dios tenga misericordia de los pecadores. A veces oramos por un vecino, por alguien de nuestro trabajo. A veces estamos orando por personas que parecieran tener un corazón muy duro y estar lejos de Dios. Pero cuando ellos dicen que están buscando de Dios, a veces hay personas que actúan de esta manera, como nos relata el Evangelio allí, en el versículo 7, que en lugar de alegrarse de que haya un pecador que se arrepienta,
de que haya un pecador que esté con Jesús, hay gente que en realidad se disgusta. Y entonces empiezan a decir, ¿cómo? Ahora ese disque cristiano, ahora ese disque va a la iglesia, ahora disque orando, ahora disque ya no se emborracha, sino que llega juicioso a su casa. ¿Cómo? ¿Saben? A veces hay familias que, miren, es tan terrible esto, que a veces prefieren ver a sus hijos en malos pasos que estando en los caminos de Dios. A veces hay papás que dicen, no, mijo, yo lo prefiero a usted como era antes. Pero no valoran el cambio maravilloso que el Señor está haciendo en un pecador. A veces nos vamos a encontrar con ese tipo de personas y bueno, yo espero que ninguno de nosotros actúe de esa manera. Siempre que un pecador se arrepienta, debemos alegrarnos, debemos gozarnos. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora, mira lo que dice el versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Qué está demostrando Zaqueo con su acto en el versículo 8? Algo que es muy necesario, mis hermanos. Demostrar con nuestras obras que nuestro arrepentimiento y nuestro encuentro con Jesús es real. Yo creo que es muy especial que nosotros miremos con detalle ese versículo, porque si está ahí es porque Dios nos quiere mostrar lo importante que es mostrar frutos de arrepentimiento. ¿Cómo mostró Zaqueo que en realidad estaba arrepentido? Públicamente. Él dijo, y lo dijo delante del Señor, dijo, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. En primer lugar, yo creo que había un pecado que probablemente era el que más predominaba en el corazón de Zaqueo, y era la avaricia, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que Zaqueo está dando un giro completo de su vida, porque ahora ya no está pensando en la avaricia ni en cómo estafar, sino que está diciendo, como sé que me has perdonado, como sé que tú me has buscado a mí siendo un gran pecador y me has dado la oportunidad de tenerte hasta en mi propia casa como un invitado especial y has sido benévolo conmigo de estar en mi casa. Yo quiero demostrarte con hechos lo importante que ha sido para mí tu perdón, tu misericordia. ¿Y cómo lo demostró? 2 cosas. El versículo 8 nos dice que él dijo que iba a ser generoso. En lugar de acaparar, en lugar de querer tener todo para él, en lugar de darle gusto a su avaricia, ahora iba a hacer todo lo contrario, iba a ser un hombre generoso. Porque el versículo 8 nos dice que él daría la mitad de su riqueza a los pobres. Que él daría la mitad de su riqueza a los pobres. Pero además de eso, otro acto más, y es que está dispuesto a reparar a aquellos a quienes estafó. Porque dice el versículo 8, si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. No, hermano, ¿puede usted notar algo en ese versículo 8? Cuando Zaqueo conoce a Jesús, el dinero deja de ser su mayor riqueza, sino que se convierte en su mayor riqueza en tener a Jesús agradado, en mostrar a Jesús lo agradecido que está con su perdón. Y esa se convierte en la riqueza de Zaqueo. El dinero pasó a otro plano, ya eso no era importante. Él estaba dispuesto ahora a vivir para Jesús. Mis hermanos, el arrepentimiento se demuestra con hechos. Se demuestra con hechos. Zaqueo tuvo la oportunidad de demostrar que su arrepentimiento era genuino al querer
abandonar su pecado y reparar a aquellos a quienes había defraudado. El arrepentimiento se demuestra. El arrepentimiento y el ser cristianos no es tan solamente un tema de palabras. La sociedad, las personas que nos rodean, están deseosas de que nosotros mostremos que nuestro amor por Jesús es real a través de actos sinceros, de actos de verdad. Y eso es importantísimo. Yo creo que cuando nosotros actuamos de una forma diferente a lo que decimos, la gente no nos cree. Y debemos tener cuidado con eso. Pero Zaqueo tuvo la oportunidad y dijo: yo quiero demostrar que ya el dinero no es una prioridad para mi vida, que ya no soy ese hombre que hasta hace unos minutos era un avaro, y entiendo que en la búsqueda de esa riqueza me convertí en un hombre solo, vacío, que la gente odiaba, pero ahora soy un hombre que ha encontrado el mayor tesoro, y es Jesús. Jesús vino a buscarme. ¿Qué dijo Jesús al ver ese acto de arrepentimiento? Mira lo que dice el versículo 9. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Jesús dijo que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo porque él había demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Un verdadero hijo de Abraham es aquel que hace las obras que hacía Abraham. Abraham creyó en el Señor Jesucristo. Y finalizo con el versículo 10, pues, porque aquí está, creo yo, el propósito de toda esta historia. Creo que es el versículo más importante de estos versos que hoy hemos estudiado. El versículo 10. Me gustaría que lo leyeras conmigo en casa. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Así que finalizo con esta meditación diciéndote que Jesús sigue buscando hoy a los que están perdidos para encontrarse con ellos y salvarlos. Ese es el Jesús que tú y yo conocemos. Por eso, mis hermanos, Jesús es hermoso, porque Él, siendo Dios, es humilde, es manso de corazón y nos permite conocerle. Es más, siendo nosotros los que le fallamos, es Él el que nos busca, es Él el que nos atrae hacia Él, es Él el que nos da la oportunidad de conocerle y de estar en paz con Dios. Es Él el que nos reconcilia, el que nos da esperanza de vida eterna. Fue Él, el Cordero de Dios, que se entregó en la cruz para poder llegar a Dios su Padre. Así que el mensaje de hoy es: recuerda, Jesús hoy sigue buscando personas como tú y como yo. El Evangelio es Dios haciéndose hombre para buscar al hombre que estaba perdido en su pecado, extraviado en sus propios caminos. Eso es el Evangelio, nuestro bello Señor, viniendo desde el cielo para reconciliarnos con Él. Que hoy tú puedas experimentar esta reconciliación y que también, si tú ya has conocido este Jesús, si Jesús ya salió a tu encuentro, si Jesús ya salió y se encontró contigo y fue a tu casa, en tu corazón, qué bueno que tú puedas contarle a otros lo que Jesús ha hecho por ti y que está dispuesto a hacer por todos aquellos que lo están buscando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, qué bello es poder meditar en estas hermosas reflexiones de tu palabra. Saber que tú siempre, Señor, has sido el que nos has buscado a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos buscaste cuando estábamos extraviados, cuando estábamos buscando otras cosas. Pero, Señor, a través de tu Espíritu, estoy seguro que de muchas maneras tú empezaste a hablar a nuestro corazón para que buscáramos algo más allá de lo que vivíamos, y es la eternidad con Dios. Te doy gracias, Padre, porque hoy tú nos recuerdas
que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Permítenos ser ese tipo de creyentes que cada día agradecemos que estamos en el redil tuyo, Señor, que antes estábamos muriéndonos de frío, de vacío espiritual, pero ahora somos ovejas de tu redil, Señor. Padre, gracias por encontrarnos, por sacarnos de esa perdición. Y ahora somos tuyos. Mi Rey, también te pido por aquellos que están viendo este mensaje, Señor, si alguno de ellos ha caminado sin ti, está extraviado, qué buena oportunidad para que en esta noche pueda, Señor, reconciliarse contigo y pedirte que ahora también tú vayas a nuestra casa, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, Señor, y nos perdones nuestros pecados y te quedes con nosotros para siempre, para siempre. Y ya nunca más nos sentiremos solos, sin propósito. Nunca más nos sentiremos huérfanos, desprotegidos, porque tú cuidas a los tuyos, Señor. Si tú nos buscaste, también nos vas a cuidar, también nos vas a proteger, también nos vas a ayudar, Señor. Te doy gracias por cada persona que ha visto este mensaje y te pido que les bendigas y que vayas a sus vidas de una forma muy especial. Anímanos también, Señor, a creer que tú eres el Dios que vas mucho más allá. Poder recordar ese llamado que nos haces a una comunión verdadera contigo. Padre, te amamos y te bendecimos. Y gracias por tu Hijo Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Muchas gracias por conectarse, por poder estar reunidos para meditar en estas bellas porciones de la Biblia. Y espero verles el próximo domingo para que sigamos con nuestra serie de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 1 y se está poniendo muy, muy interesante. Así que los espero este próximo domingo. Un abrazo para todos, que el Señor les sorprenda y acuérdate, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una feliz noche para todos. Bendiciones.